Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy vamos a tener un interesantísimo programa sobre Colombia y la criminal genocida acción del gobierno para tratar de sofocar las ansias de un pueblo que busca caminos de redención social y de regeneración moral. Pero antes de entrar en el tema, quiero compartir con ustedes una materia que ha captado la escena política en el país, y es que el día 21 de noviembre tenemos elecciones regionales, megaelecciones. Ya el CNE dio los lineamientos y las organizaciones con fines políticos nos preparamos para ir a este proceso. Los revolucionarios y revolucionarias tenemos la tarea de lograr una gran victoria para impactar sustantivamente en el pueblo venezolano y además de ello controlar esos espacios de gobernaciones, alcaldía, consejos legislativos y consejos municipales para negarle a la derecha y a los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos, que desde allí se pongan del lado de los enemigos de la patria, del imperialismo, para tratar de horadar la estabilidad política del país y con ello generar las condiciones subjetivas para seguir avanzando en planes de desestabilización con fines insurreccionales y con ello buscar dar al traste con esta esperanza. En el marco del proceso electoral del 21 de noviembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el pasado 24 de mayo, desde el Círculo Militar de Caracas, en reunión de la Dirección Nacional, con el compañero presidente Nicolás Maduro, se le presentó al país una propuesta o papel de trabajo de las líneas generales del método para la escogencia de nuestros candidatas y candidatas para estas elecciones del 21 de noviembre. Allí, el compañero presidente Nicolás Maduro anunció que a través de ese procedimiento, donde se iban a elegir alcaldes, consejos legislativos, consejos municipales y gobernadores, nosotros tomábamos una decisión de manera tal de ir, desplegarnos, movilizarnos en asambleas, ir a las bases, al pueblo, asamblea de los equipos políticos estadales, asamblea de los equipos políticos municipales, parroquiales y VC, a debatir, discutir, revisar, evaluar y presentar propuestas. Es así como desde el pasado miércoles 25 de mayo el PSU, en un gran despliegue nacional, llevó a cabo las asambleas de los equipos políticos regionales, equipos políticos municipales, equipos políticos parroquiales y VC, donde se escenificaron intensos debates. Producto de ello surgió una gran cantidad de propuestas provenientes de todos y cada uno de las 14.381 VC, de las 1.446 equipos políticos parroquiales, de los 335 equipos políticos municipales y los 23 equipos políticos estadales. Todas y cada una fueron remitidos a la Comisión Electoral que coordina el camarada Diosdado Cabello. Recibidas, fueron acopiadas, sistematizadas, evaluadas y condensadas en un documento que fue sometido a consideración de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Dirección Nacional de la JPSU, con la presencia del compañero presidente Nicolás Maduro, que a la sazón es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ayer 1 de junio en el Hotel Humboldt. Es así como ayer, después de los debates consabidos,
fue aprobado por unanimidad el reglamento para el proceso de consulta y elección de los candidatos y candidatas del PSUV a los cargos de gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, legisladoras legisladores a los consejos legislativos de los estados y concejales y concejales a los consejos municipales. Dicho documento, como todo instrumento legislativo, está conformado por tres partes: un ámbito principista, un ámbito normativo y un ámbito punitivo. En el ámbito principista están los principios ideológicos y filosóficos de esta revolución contenidos en el título 1 del reglamento, intitulado Disposiciones Generales. Colócame el artículo 1 allí, por favor. Establece lo siguiente: el objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que regularán el proceso interno de consulta y designación de las candidatas o candidatos del PSUV a los cargos de gobernadoras o gobernadores de los estados, legisladoras o legisladores de los consejos legislativos de los estados, alcaldesas o alcaldes de los municipios y concejalas o concejales de los consejos municipales que participarán en las elecciones que se realizarán el próximo 21 de noviembre. Pero además de ello, el reglamento establece la definición contenido en el artículo 2. Establece lo siguiente: el proceso para la consulta y elección de los candidatas y candidatos es el conjunto organizado de planes, decisiones y actuaciones realizados en forma sucesiva por la Comisión Nacional Electoral del PSUV y sus órganos subordinados con el fin de garantizar en términos generales que las o los aspirantes a las diferentes candidaturas, oigan, los o las aspirantes y los o los postulantes cumplan con el perfil establecido en la Declaración de Principios, Estatutos y Código de Ética del partido, con especial atención a las características del o la militante, sus deberes y su conducta claramente establecidos, los que vayan a postular, las que vayan a postular, la conducta de quien vayan a postular a cualquiera de los cargos debe cumplir con el artículo 7, el artículo 10 y el artículo 41 de los estatutos de nuestro partido, que están consagrados aquí en el libro rojo. Pero además, de igual manera, el proceso de postulación y apoyo y elección debe garantizar el derecho de la o el militante a postular y ser postulada o postulado a los cargos de elección popular establecidos en el artículo 9 de los estatutos. El proceso garantizará la selección y el ejercicio de los métodos de la democracia interna contemplados en el artículo 6 de los estatutos del PSUV. Nada más democrático que el procedimiento establecido allí. La dirección del proceso de consulta y elección de los candidatas y candidatas está contenido en el artículo 3 y dice: la Comisión Nacional Electoral elegida por unanimidad el lunes 24 de mayo del 2021 en reunión conjunta de la Dirección Nacional del PSUV y la Dirección Nacional de la JPSUV con presencia del presidente Nicolás Maduro, oigan, será el órgano rector del proceso asumiendo su dirección, conducción, supervisión, vigilancia y control. Es decir, que el reglamento le da plenas y absolutas facultades a la Comisión Nacional Electoral para regir el proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero además de ello, hay un ámbito principista, porque esta revolución viene adornada por principios y por valores éticos, morales, que son las condiciones subjetivas. Establecía, lo recordaba siempre nuestro amado
comandante Chávez, y lo recuerda el compañero presidente Nicolás Maduro, parafraseando a Maneiro, la calidad revolucionaria. Es decir, hombres con valores y principios morales y éticos. Y en el reglamento, en su ámbito principista, establece lo siguiente, en el artículo 4. Los principios generales están definidos en la Declaración de Principios del Partido Socialista Unido de Venezuela y desarrollados en los estatutos y código de ética, pero para este proceso de consulta y designación de candidatas y o candidatos se harán énfasis en los siguientes aspectos. Oigan, militancia revolucionaria, para que tengamos presente la calidad revolucionaria en este proceso. Primero, la unidad. El partido concibe la unidad como el producto de la cohesión en torno a los valores y principios colectivamente aceptados, reflejados en el programa, sus estatutos, su fundamento ideológico y su accionar político destinado a erradicar el fraccionamiento de intereses particulares y la anarquía. Oigan, erradicar el fraccionamiento de intereses particulares y la anarquía y sustituirlo por el interés colectivo y bienestar social. Eso está en la Declaración de Principios del PSUV, en el artículo 7 de nuestro partido. Es decir, que uno de los objetivos fundamentales de este proceso interno es para salir más unidos y más fortalecidos, y no que este proceso interno lo vayan a tomar los enemigos de la patria, los enemigos de la revolución, o personas que por falta de ideología, de valores, de principio y de doctrina, y entonces antepongan a sus intereses personales el interés de la patria, el interés de la revolución y el interés del partido. El segundo principio, la defensa de la revolución bolivariana. La defensa de la revolución bolivariana implica la defensa de la soberanía nacional, tarea que es responsabilidad fundamental del partido y el pueblo, combinando todas las formas de lucha para evitar que el imperialismo y sus aliados puedan avanzar en dinámicas belicistas, anexionistas, divisionistas, el sometimiento y de destrucción del mundo. Tercer principio, la lealtad al líder eterno, presidente fundador Hugo Chávez. Cuarto principio, lealtad al líder de la revolución bolivariana, compañero Nicolás Maduro, y al Partido Socialista Unido de Venezuela. Además de ello, entonces, hay un ámbito normativo que contempla en el título segundo del documento, intitulado Proceso de Consulta, establece los requisitos para ser postulado y postulada. Y yo le pido que coloque el artículo 6, porque como vamos a un proceso de consulta, tengamos presente todas y todos cuáles son los requisitos que debe tener un camarada militante de nuestra organización política para ser postulado. Primero, ser venezolano o venezolana. Segundo, para los cargos de gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, ser mayor de 25 años. Tercero, para los cargos de legislador, legisladora, concejal o concejala, ser mayor de 21 años. No haber sido sentenciado o sentenciada por delito penal alguno, ni inhabilitado o inhabilitada por la Contraloría General de la República. Quinto, ser de reconocido comportamiento ético y moral. Sexto, tener más de 2 años de militancia activa en el partido. ¿Sigue? Séptimo, haber demostrado disciplina en el cumplimiento de las directrices, normas y procedimientos emanados de los órganos de la dirección del partido. Octavo, no estar sometido o sometida a proceso disciplinario interno del PSUV. Noveno, cumplir con el perfil establecido en la Declaración de Principios, Estatutos y Código de Ética del partido, con especial atención a las características del o de la militante, sus deberes y su conducta, claramente establecidos en los artículos 7, 10 y 41 de los estatutos. Y décimo, cumplir con los
principios referidos en el artículo 4 del presente reglamento, donde están establecidos cuáles son las características que debe tener un militante para optar a ser postulado o postulado. Las candidaturas a ser postuladas ya las conocemos, están contenidas en el artículo 7, se va a elegir gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, se va a elegir concejales o concejales. Cuando vamos a concejales o concejalas, hay dos postulaciones, por lista y circuital, y legisladora o legisladora por circunscripción electoral y por lista. Total, suma 6. ¿Por qué suma 6? Gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, legislador por circuito, concejal por circuito, legislador por lista y concejal por lista. 6 postulaciones se van a hacer. ¿Quién hace la postulación? Lo contempla el reglamento en el artículo 8, que tiene como epígrafe de la militancia a postular ante la UVC. El derecho a la militancia a postular es un derecho que tiene el militante a postular. Artículo 8, aquí no hay exclusión de ningún tipo, o toda militante del Partido Socialista Unido de Venezuela debidamente inscrito en el registro electoral y carnetizado o carnetizada, tiene derecho a postular a cualquier militante ante la asamblea de la UVC a la cual pertenece. Es decir, que es un derecho de toda y todo militante, y hago énfasis y recalco la palabra toda o toda para que no venga nadie a coartar el derecho de nuestra militancia. Y un proceso amplio, participativo, eminentemente democrático, vaya a ser secuestrado por personas que no tienen condiciones éticas, morales, intelectuales, políticas y revolucionarias, que lo que tienen son apetencias para lograr o llegar a un cargo. Quien así se comporte no es revolucionaria o revolucionario. Cada militante podrá postular en los 6 tipos de cargos a elegir. No es que va a venir un jefe de VC, una persona, no, ya usted postuló para gobernador y no puede postular para alcalde. Cada militante podrá postular en los 6 tipos de cargos a elegir. Ya saben cuáles son los 6 tipos de cargos. Además de ello, pásalo por favor, tiene 2 parágrafos ese artículo. El parágrafo primero, la Comisión Nacional Electoral fijará un lapso para que los militantes que por algún motivo razonado se vean impedidos o impedidas a presentar la postulación en la asamblea del UVC puedan hacerlo vía plataforma tecnológica diseñada para tal fin. La Comisión Electoral pudiera decir, y así lo va a presentar, mire, los militantes que por razones de fuerza mayor no pudieron asistir, háganlo vía plataforma tecnológica. La Comisión Nacional Electoral, a través de las vicepresidencias territoriales, enviará con suficiente antelación los listados a la UVC para que sean considerados en las manifestaciones de apoyo según lo establecido en el presente reglamento. ¿Qué quiere decir eso? Camarada, que el vicepresidente territorial en todos y cada uno de los estados, él va a llevar la lista de los miembros de VC, de manera tal que antes de que se instale en la asamblea puedan verificar el quórum y puedan determinar a ciencia cierta quiénes son miembros de su VC, por lo tanto tienen derecho a postular y tienen derecho a apoyar. El procedimiento es un procedimiento sencillo. El día 27 de junio se instalan las VC, se levanta un acta y se inicia la postulación por cargo. Primero para gobernador, luego que se hace la postulación, viene el apoyo. ¿Cómo se hace el apoyo? Hay oigan, la postulación se hace guardando el género. No es que va a postular una sola persona. Quien postule tiene que postular un hombre y una mujer. Y
allí habrá 2 cajas de resguardo, una para los hombres y una para las mujeres. De manera tal que postularon 10, deben haber 10 papeletas de hombres y 10 papeletas proponiendo mujeres. Se coloca una pizarra, no, quítame esto de aquí. Se coloca una pizarra y a cada uno de los postulados, 1, Pedro Pérez, 2, Carlos X, 3, María tal, 4, Ana X. Y entonces cuando se vaya a votar, se vota colocando el número. ¿Por qué se hace con el número? Para evitar que alguien, cuando vaya a escribir el nombre, lo escriba como no es y diga que esa no es la persona. Entonces vota por el número. Concluida el apoyo, viene la postulación. Se abre el proceso de postulación para alcaldes o alcaldesas. Luego, concluido la postulación, viene el apoyo. Concluido esto, viene para los legisladores circuitales, después las listas y así sucesivamente para los concejales y concejalas. ¿Qué dice el artículo 39 de la evaluación de la Comisión Nacional Electoral? Colócamelo allí. Dice: recibidas las postulaciones, la Comisión Nacional Electoral evaluará que éstas cumplan con lo establecido en los artículos 4 y 6 del presente reglamento, referida a los principios, requisitos y caracterización de cada militante. Y después que cumplan los requisitos, viene la evaluación, que lo hace la Comisión Electoral, artículo 40. La Comisión Nacional Electoral, una vez evaluado el aspecto cuantitativo de las postulaciones, es decir, la cantidad de los apoyos recibidos, y el aspecto cualitativo, que es el apego a los principios, valores y requisitos contemplados en el presente reglamento, podrá ordenar estudios de opinión. Oigan, se hizo la postulación, pero también la Comisión Nacional Electoral ordena estudios de opinión de manera directa a través de investigaciones de campo, que conocemos como encuestas, pero también tenemos la Big Data, que nos permite determinar a ciencia cierta cuál es el posicionamiento de los candidatos y de las candidatas que están propuestos, para conocer cuál es el nivel de aceptación. Lo digo con claridad, pudiera ser, no es el deber ser, pero pudiera ser. Si no existiese la excepción, no tendría la norma el ámbito punitivo, que es el sancionatorio, que alguien quiera entubar las VC. Y entonces la Comisión Electoral, a través de las investigaciones, de las encuestas, de las investigaciones de campo, de enviarle a cada militante en su número telefónico para que él proponga quién sería el que él recomienda para la alcaldía, para la gobernación, para los consejos legislativos y consejos municipales, nosotros teniendo el número de cédula de los militantes en el sistema, con un algoritmo especial, los estratificamos por VC y sabemos si coincide la propuesta individual del militante con el resultado de la asamblea, y pudiéramos decir, esa asamblea fue manipulada. Pero además tenemos investigaciones de campo, tenemos encuestas, y a través de la Big Data. Y luego que se tenga la información, la Comisión Electoral, para cumplir con lo establecido, no solo en el reglamento, sino en la decisión del máximo órgano de decisión de nuestro partido, que es el Congreso de los Delegados, quien le dio la potestad facultativa al presidente del partido. Entonces la Comisión Electoral le hace las recomendaciones al presidente en los siguientes términos. Recomendaciones al presidente: teniendo en cuenta que en la sesión plenaria extraordinaria del cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, máxima instancia de toma de decisiones de nuestra organización política, celebrada el 5 de marzo del 2021, pasa por favor, de los resultados de las elecciones primarias y la elección de los candidatos o candidatas del PSUV, subrayadito, que participarán en las elecciones convocadas
por el CNE para el 21 de noviembre del 2021, oigan, se considerará candidato, no, espérate un momentico, aguántame aquí, esto lo voy viendo en los programas en vivo, esto es después. Luego, el partido le envía al CNE, oigan, las propuestas para las elecciones del 8 de agosto. Pero resulta que si hay coincidencia con la postulación de la VCHE en asamblea, con la postulación individual vía plataforma tecnológica, con la investigación de campo, encuesta, y con el posicionamiento de los candidatos a través de la Big Data, y está sobre el 85%, el presidente del partido puede tomar la decisión de que ya es el candidato. Si no existe esa característica, lo deciden otra vez las bases en elecciones internas, directas y abiertas. ¿Por qué las elecciones del PSUV pautadas para el día 8 de agosto son abiertas? Porque en una actuación de máxima amplitud e inclusión no es exclusiva para la militancia, sino para todos y cada uno de los venezolanos que estén inscritos en el registro electoral, y esa elección la hará el CNE. El resultado de esa elección se considerará electo candidata o candidato en las primarias quien obtenga el 50% de los votos. Oigan, luego en las primarias, quien tenga el 50% de los votos fue electo. Votos válidos. O el candidato o candidata que supere con una ventaja superior de 10 puntos porcentuales al segundo candidato o segunda candidata con más votos válidos obtenidos. Vean, proceso eminentemente democrático, donde el pueblo no solo postula en asamblea, no solo apoya, no solo es consultado a través de encuestas, de manera directa a través de las plataformas tecnológicas, pues nosotros tenemos todos los números telefónicos de nuestra militancia, sino que también participa en las primarias. Ahora, el espíritu, propósito y razón de esto es que salgamos más fortalecidos. Por lo tanto, quien albergue en sus sentimientos la aviesa intención de utilizar este proceso para dividir la unidad del movimiento revolucionario, ahí está la vicepresidencia de disciplina para tomar acciones, y en el título cuarto del reglamento en cuestión, que contempla los aspectos disciplinarios en el artículo 49, 50 y 51, corresponde a este servidor presentar el anexo del reglamento de manera tal que se establezca allí de manera clara cuál es el procedimiento para presentar las denuncias. ¿A quién? A quien trate de manipular un VCHE. ¿A quién? A quien le pide el captura del acta o del voto a un militante para coartar su libertad. ¿A quién? A quien le pide el capture de su mensaje telefónico cuando fue consultado. ¿A quién? A quien en una asamblea de la VCHE le esté coartando el derecho a postular o el derecho a apoyar a un militante. Las sanciones están contempladas en el libro rojo, pero yo considero, camaradas compatriotas, que debe ser expulsado y expulsado de nuestro partido. Si es una falta grave, si es una falta mediana, quede inhabilitado para optar a cargos de elección popular por falta de condiciones éticas y morales. Pero además, utilizar este hermoso proceso, lejos de abonar el terreno para la construcción de la unidad dentro del partido, para generar divisiones. Por lo tanto, quien resulte ganador, con mucha humildad,
debe incluir en sus equipos de campaña a todos los que participaron, quienes se sumarán con todos sus equipos, y quien resulte perdedor también se debe sumar a la campaña. Debemos salir más fortalecidos. Muchas veces se dice, bueno, que las primarias no son buenas porque dividen cuando no hay conciencia, dividen cuando no hay valores, dividen cuando no hay compromiso, cuando está por encima la patria, cuando está por encima esta esperanza, cuando está por encima el pueblo, los pobres, los humildes, los descalzos, los sin camisa, los sempiternos excluidos. Cada proceso es eminentemente participativo y fortalece la democracia interna de nuestro partido. Vamos a una pausa y al regreso estaremos presentando el análisis de coyuntura sobre la criminal agresión del gobierno de Duque tratando de sofocar las protestas en Colombia, lo cual, oigan, está abriendo las puertas a una guerra civil. Iremos a la pausa presentando este video del compañero presidente Nicolás Maduro. El reglamento. Primer paso, domingo 27 de junio, asambleas de las 14.381 unidades de batalla Bolívar Chávez con la militancia de base para postular de manera directa y secreta los candidatos y candidatas a gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales. Aprobado. ¡Cúmplase! Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces y en este momento vamos a presentar el análisis de la coyuntura sobre la situación que se está generando en Colombia, porque llama poderosamente la atención que la represión, la violación de derechos humanos, la criminal agresión del gobierno de Duque, tratando de insuflar temor a la población para sofocar las protestas, oigan, están abriendo las puertas a una guerra civil en Colombia. A pesar de que hay muchas personas que creen que ya estamos en presencia de una guerra civil, yo creo que mucho puede hacer el gobierno de Duque renunciando y dejar que se abran los cauces para la construcción de un nuevo orden y salir de ese oprobioso pasado narcoparamilitar, violador de derechos humanos. El narcoparamilitar gobierno de Colombia, en esa escalada de violencia a un mes de las manifestaciones de un pueblo que lo que busca es camino de justicia social, que lo que busca es inclusión, oiga, lleva más de 75 muertos. Es de hacer notar que la presencia del pueblo en la calle es para protestar contra el excluyente gobierno. El pueblo está en la calle protestando contra sus políticas neoliberales. El pueblo está en la calle presentando y demostrando su indignación contra la violencia policial y contra las desigualdades del modelo. Es un problema de modelo, porque hay muchos que dicen, bueno, las protestas se iniciaron por un proyecto legislativo presentado por Duque al Congreso para incrementar la recaudación de impuestos. Y como el proyecto fue retirado, no hay razón de las protestas. No, el problema, el modelo está intacto. Y además las movilizaciones se han incrementado
en las distintas ciudades y comunidades de Colombia, porque los ciudadanos entendieron que la causa de sus males no está en ese proyecto legislativo, sino en el modelo encargado por los gobiernos de turno de una generación que actualmente se llama el uribismo. Por lo tanto, el pueblo lo que solicita es la renuncia del presidente y este señor, como respuesta, entonces ordena a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales, incrementar la represión y la violencia. Veamos el siguiente material de la brutalidad militar en medio de las protestas. Siempre aprovecho para darle un saludo a todos mis compañeros policías del SMAT por su profesionalismo, por todo lo que hacen por el país. Es el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Es cuando interviene el SMAT con unas herramientas que son internacionalmente aceptadas y que estamos cumpliendo hoy los protocolos designados en el decreto presidencial. Tal vez es el cuerpo de los más profesionales, si no el más profesional que tiene la policía. De los más profesionales, disciplinados, conocedores de su trabajo, absolutamente pacientes, son entrenados para eso. Son entrenados para aguantar todo tipo de vejámenes, de groserías, de irrespetos. Estamos cumpliendo los protocolos establecidos. Es un ente de la policía profesional, claro, que cumple la ley. Ahí está. Una cuestión es las imágenes de la realidad de lo que pasa en Colombia y el comandante de la Policía Nacional felicitándolos, informándole al mundo, la parte declarativa, lo que aparece en los grandes medios hegemónicos globalizados para ocultar la verdad de lo que pasa en Colombia, entonces decir que cumple con los protocolos, que son profesionales, y lejos de tomar acciones correctivas, entonces los felicita para que sigan haciendo lo que están haciendo. Pero más allá de la brutalidad policial y militar contra el pueblo, ahora resulta que las organizaciones paramilitares fueron llamadas para que infiltren las protestas y desde adentro entonces detectar a los liderazgos para someterlos a torturas, a vejaciones y a horribles crímenes, de manera tal entonces de tratar de frenar la protesta de esta manera, como siempre lo han hecho, utilizando el paramilitarismo y el sicariato para acallar el disenso. Veamos este video de un niño de 16 años conocido como Daniel Steven. Presenta el material, por favor. Yo, María Paula Sánchez, responsabilizo a la policía, al ESMAD y al gobierno, a Duque, a todos de la muerte de mi hermano. Aparte se lo llevaron en esa tanqueta y mi hermano apareció quemado. Casi no lo podemos ni reconocer. Tiene las manos, en estos momentos están remojo para poderle, que las huellas le lleguen y no lo puedan entregar. Un niño de 16 años. Un niño de 16 años en las protestas lo montaron en una tanqueta y mira, apareció quemado. Hay otros que aparecen con los rostros desfigurados porque le rocían ácido para generar terror, como es la cultura sistemática y recurrente de los gobiernos de Colombia. Claro, las organizaciones de derechos humanos hacen muti y ahora aducen que es que no las dejan entrar. Pero además de la participación de estas acciones parapoliciales, están la participación, oiga, directa de paramilitares. Hay un paraco de nombre Rafael Andrés Escobar,
que se ve disparando contra una manifestación con la complacencia y el beneplácito de las autoridades policiales y militares. Eso ocurrió el 28 de abril en Cali. En esa acción hubo un saldo, oigan, de 13 muertos. Y este señor, ponme la imagen por favor, si puedes, si eres tan amable. Aquí está Rafael Andrés Escobar disparando, paramilitar, alias Paraco, allá en Cali, Colombia. Ponme el video también de este señor Escobar, por favor, para que vean la complicidad y el silencio de las organizaciones militares y policiales allí. Pon el video, por favor. Mírenlo, mírenlo ahí, mírenlo, es que mírenlo, mírenlo. Míralo, míralo cómo viene hacia acá, míralo cómo viene hacia acá. Míralo, míralo. ¡Nos están amenazando, nos están amenazando! Nos están amenazando, marica. ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! La gente que no está haciendo nada. ¡A civiles y a prensa! ¡Aquí hay prensa! Ahí está, se abre paso entre la policía, entre los militares, blandiendo un arma de fuego y dispara contra los manifestantes. 13 muertos hubo allí. Cualquiera pudiera decir, ese señor está preso. El señor está a la orden del Ministerio Público. No. Resulta que el paraco de Andrés Escobar, a pesar de las múltiples denuncias, de los videos que se hicieron virales, donde dispara contra los manifestantes, no solo anda libre, sino que los medios de comunicación de la derecha lo entrevistaron para presentarlo como un inocente, mientras quien lo denunció, quien presentó los videos, tuvo que huir de Colombia porque está amenazado de muerte por el mismo gobierno. Pero además, ¿será casualidad que el primer medio que le hizo una entrevista a este paraco para blanquearle la imagen fue la revista Semana? Y él hizo allí después una entrevista a Blue Radio, colócame el tuit por favor, donde hubo confesiones. Oigan, el paraco Andrés Escobar hizo más confesiones en Blue Radio y dijo que no estaba solo, que eran 10 civiles ese día disparando a los manifestantes que estaban organizados y que ellos estaban organizados hace rato, que ya en el barrio esperaban una manifestación para salir a disparar y que ha trabajado para Caracol. ¿Qué le parece? Trabajó para Cadena Caracol, un paramilitar, y a una entrevista a Blue Radio por la calle del medio. No, yo no fui solo. No, somos 10 que salimos ese día a echarle plomo, a rociar de plomo a los manifestantes. Mientras el gobierno, mientras esto pasa, el gobierno colombiano le niega el acceso a las organizaciones de derechos humanos. Y ellos, bueno, continúan con sus atroces sucesos de violencia. Los paramilitares siguen infiltrando las protestas y además de ello, entonces, sacan de allí, como están dentro de las protestas, a las personas, a los que tienen liderazgo y se los llevan incluso mujeres. Vean este aborrecible y deleznable video, por favor.
indignante, ¿no? Vean como ellos quieren acallar la protesta. Entiendan entonces, entendamos por qué ese pueblo se multiplica por millones y sale a la calle. Pero además de la represión, los crímenes y asesinatos, la brutalidad policial y militar, incluso ha llegado al extremo del abuso sexual a las mujeres. Veamos el siguiente material de un testimonial sobre violaciones a mujeres que están en la protesta. Violencia física, asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones hacen parte de los casos registrados de violencia policial en el marco del paro nacional. Violaciones a los derechos humanos a los que se suman las agresiones sexuales contra las mujeres y que demuestran que la violencia estatal también es patriarcal. Llevo 17 días de haber renacido porque fui víctima del abuso por parte del ESMAD. En ese momento abro los ojos, veo mi chaqueta abierta, mis senos expuestos, estaba bañada en sangre, tenía mi ojo izquierdo cerrado por los golpes, mi cara muy hinchada. Sentía demasiado fastidio en mis genitales. Estaba inconsciente. Lo único que yo me digo para darme aliento es: no sabes qué tanto te hicieron, no pienses en eso. Me comienzan a forcejear, yo les digo, están haciendo algo que no es. De ahí se me acercan los hombres hacia el lado de atrás y me comienzan a golpear con los bolillos en la parte de la espalda. Hombres y mujeres me tocan los senos, me hacen tornillos que te cogen los pezones y te hacen así. Me llevan a la fuerza. Yo grito como nunca en mi vida había gritado. Bueno, así están las cosas en Colombia. Más de un mes de la protesta. Vean las cifras. Colócame el cuadro, por favor. 2.905 casos de violencia por parte de la fuerza pública. Nadie dice nada. La prensa mundial calla, Naciones Unidas calla, las organizaciones de derechos humanos callan, las ONG callan, y el gobierno de Colombia, entonces, en una entrevista que le hacen a Pastrana, dice que el responsable es el gobierno de Maduro. Vean cómo quieren seguir manipulando. 855 víctimas de violencia física. Más de 70, dice 43, más de 70 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública. 1.264 detenciones arbitrarias contra los manifestantes. 575 intervenciones violentas en el marco de la protesta pacífica. 39 víctimas de agresiones oculares. ¿Saben qué es esto? Lo mismo que aplicaban en Chile los carabineros. Dispararle a los ojos para dejarlos ciegos. 39 van en Colombia. 153 casos de disparos por armas de fuego. 21 víctimas de violencia sexual, así como este aborrecible y deleznable e indignante video que vimos. Bueno, ahí van 21 las víctimas que han denunciado y 6 víctimas de violencia basada en género. Así están las cosas en Colombia. Pero en algún momento la razón y la racionalidad tendrán que triunfar. Vamos a una pausa y para abundar en esta materia y tratar en profundidad el tema, hoy contamos como invitada con una especialista en geopolítica del Imperio Capital, María Fernanda Barreto, escritora e investigadora, y además se ha especializado en el tema de Colombia, donde ganó un concurso internacional de ensayo que se llama Ensayo Pensar a Contracorriente, que se efectuó en La Habana en marzo del 2021 por un trabajo sobre Colombia, el enclave del terrorismo imperialista.
Pero antes de ir a la pausa y continuar en el próximo segmento conversando con María Fernanda Barreto sobre el tema Colombia, yo quiero que nos vayamos a la pausa y veamos el siguiente material, porque es necesario que nosotros podamos entender el porqué de la violencia de Duque, el porqué de la violencia de Uribe, el porqué de las fosas comunes, el porqué de los paramilitares, el porqué de la impunidad, el porqué esa acción criminal es producto de políticas de Estado que ha aplicado de manera sistemática y recurrente en Colombia y se ha incrementado exponencialmente con la era uribista, donde asesinan inocentes para incentivar la violencia e impunidad de las Fuerzas Armadas, policiales y paramilitares, y luego para blanquear sus horribles y horrendos crímenes, estigmatizan de terroristas a las víctimas. Así manejaron los miles de falsos positivos y se siguen manejando en este momento acusándolos de terroristas. Veamos el video y a la pausa estaré conversando con María Fernanda Barreto. La Justicia Especial para la Paz, JEP, dio a conocer una de las más trascendentales noticias del conflicto armado en Colombia. 6.402 personas fueron asesinadas entre los años 2002 y 2008 en el marco de una estrategia sin antecedentes a nivel mundial que consistía en disfrazar a civiles muertos como guerrilleros dados de baja en combates con el ejército para hacerle creer al país que se estaba derrotando militarmente a las FARC. Esta macabra práctica se conoce como falsos positivos, un fenómeno que se disparó en el gobierno de Álvaro Uribe en el marco de su política de seguridad democrática. Y allí, llegando a la Fiscalía de Ocaña, llegué a las 9 de la mañana y el fiscal me pregunta que por quién voy. Yo dije que por Fair Leonardo Porras Bernal, soltó la risa y dijo, ah, ¿usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista? Fair Leonardo Porras es una de las 6.402 víctimas de reclutamiento de jóvenes. El presidente Álvaro Uribe recibió en la Casa de Nariño a las madres de Soacha. En el 2015, el señor Álvaro Uribe Vélez lo dijo que en una reunión en la Casa de Nariño con las madres de Soacha, sus madres confirmaron que sus hijos eran delincuentes. Yo lo demandé por injuria y calumnia. En reunión con las madres de Soacha, varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia. Uribe tuvo que rectificar esta acusación en 2017 por orden de la Corte Suprema de Justicia. Me retracto del tuit que publiqué el 25 de junio de 2015. Acepto que este tuit ofende a las madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces y en este segmento voy a ahondar sobre la situación que se está generando en Colombia. He invitado para conversar a María Fernanda Barreto, quien es colombo venezolana, especialista, investigadora del tema y creo que tiene muchos aportes para ayudarnos a entender la situación
a través del análisis y las enseñanzas que podamos obtener de allí para nosotros avanzar en la construcción de un nuevo orden. El internacionalismo es necesario, porque nada hacemos con tener una isla en medio de un mar de desastre. Ese punto y círculo que nos hablaba Chávez aplica también en la geopolítica mundial y regional. María Fernanda, bienvenido a su programa Análisis Desenlace. Bueno, un gran honor para mí estar aquí por primera vez en tu programa y por primera vez también en las cámaras de TV y de todas las televisoras que replican este programa a nivel nacional. Gracias por la invitación. María Fernanda, al mundo que el problema en Colombia es producto de una ley de impuestos y retirada la ley, ahora resulta que la responsabilidad es de Venezuela y para ponerle un estigma y criminalizar a los que protestan por el modelo, ahora resulta que los catalogan de terroristas y de criminales. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, como señalas, ciertamente hubo un detonante en esta ocasión, que fue la reforma tributaria, pero Colombia, como bien lo reseñabas al principio del programa, es un país que en primer lugar hay que decir que tiene 200 años en guerra. Digamos, es más, que no ha tenido paz, es el único país de la región que no ha tenido un momento de paz desde la llegada de los españoles. ¿Colombia resuelve el disenso político a través del asesinato? Absolutamente. Sobre todo en los últimos 200 años se ha dedicado esa oligarquía que accedió al poder en Colombia a, por un lado, hipotecar la soberanía, entregó la soberanía a los Estados Unidos prácticamente desde su constitución como república, y por otro lado, esa oligarquía se ha venido consolidando como la oligarquía más violenta del continente, que utiliza el genocidio como una línea de acción política. Por lo tanto, no le da ningún dolor ni siente nada por los que están muriendo ahorita producto de las represiones, porque eso ha sido una política de ellos siempre. Para nada. Mira, esto que está pasando ahora, primero hay que decir que es un acumulado, ¿no? Un acumulado de rabias, de indignación, de dolor. ¿Tú naciste dónde, disculpa? Yo nací en Cali, justamente, nací en Cali, Colombia. En el epicentro de la protesta. Exactamente, actualmente el epicentro, porque es además la ciudad más importante del suroccidente del país, ¿no? Y crecí, lo poco que crecí, en Maracaibo, Estado Zulia. Así que soy caleño maravina, colombo venezolana. Esto que está pasando en Colombia, entonces te decía, viene de ese acumulado, de esa oligarquía violenta y excluyente, racista además, porque hay que ver cómo también se ha expresado en el contexto de esta represión la fuerte vena racista de esa oligarquía colombiana. Y lo que hemos visto en las calles de las principales ciudades de Colombia estos días, ya lo habíamos visto durante décadas en el interior de Colombia, en los pueblos de Colombia, en los campos de Colombia, donde las desapariciones forzadas, las violaciones masivas, los asesinatos, las mismas ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos que tú mencionabas, son lamentablemente parte de la historia. Las fosas comunes como la Macarena. Colombia. Absolutamente, Colombia es sin duda la fosa común. Se habla de más de 5.000 cadáveres en la fosa de la Macarena. Mira, Colombia, hasta donde se sabe, y la última vez que se recuperaron cifras, había alrededor de 80.000 personas víctimas de desaparición forzada. Te estoy hablando de que suma más desapariciones forzadas que todas las dictaduras del Cono Sur. Pero además, nada más en el contexto de esta represión de estos días del 28 de abril para acá, un poco más de un mes, hablamos ya de más de 300 desapariciones forzadas. Tú diste una cifra. ¿Qué siente, disculpa, María Fernanda, qué siente el colectivo, el pueblo colombiano de a pie, cuando los gobernantes colombianos despotrican de la libertaria revolución bolivariana y se presentan ellos como ejemplo de democracia en el continente? Mira, justamente el hecho de que ahora esta violencia que se ha visto tanto en el interior del país se esté viendo en las ciudades, que las grandes redes sociales estén por fin reflejando la realidad de la violencia que es tradición de la fuerza pública colombiana, que es tradición de la oligarquía colombiana, pues ha ayudado también a echar por tierra ese discurso de supuestos paladines, de defensores de los derechos humanos en Venezuela que ha venido esgrimiendo el gobierno de Duque. Pero más allá de eso, hablar de el uribismo, ¿no? Porque recuerda que Duque es apenas un títere en el poder,
pero el uribismo que se constituye como fue Santos como... y se le salió del redil a Uribe. Sí, relativamente salido del redil, su ministro de Defensa, pero en realidad los últimos 20 años Colombia ha tenido en el Palacio de Nariño o a Uribe o a quien diga Uribe. ¿Cómo porque llega Uribe fue a el la que presidencia puso de Colombia una persona como Uribe y sus orígenes de relación primero con el narcotráfico, luego el primer cargo público que fue director de Aeronáutica Civil, entregarle los aeropuertos y legalizarle aviones para el narcotráfico a los carteles más famosos? Se habla incluso que había un restaurante en Bogotá que se llamaba La Margarita del Ocho, donde de unos narcotraficantes famosos estaba la foto de Álvaro Uribe, su hermano y su padre. ¿Cómo llega a la presidencia de la República y cómo él sigue manejando la política con esa conducta? Bueno, llegó a la presidencia de la República después de estar en la gobernación de su Antioquia natal. Y hay donde que propuso decir, las cooperativas Convivir, que son la génesis de los paramilitares. por lo menos de esta nueva etapa del paramilitarismo colombiano, la génesis, por supuesto, está en Uribe y en su etapa como gobernador de Antioquia, tal como señalas. Pero hay que decir que además Uribe logró en ese momento también una popularidad con su discurso, porque era un hombre de derecha vinculado al narcotráfico, al paramilitarismo, con toda una maquinaria, digamos, de la industria del entretenimiento también que ha tendido a legitimar el narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia. Incluso se ha convertido en una maquinaria de exportación muy grande para Colombia. Y entonces en ese momento... Y de paradigma y modelo con esto de las narconovelas. Por supuesto. Para tener poder, para tener fuerza, para tener mujeres bonitas, para tener estabilidad, tiene que ser narcotraficante. Ese es el metamensaje que subyace detrás de esas narconovelas. Por supuesto, pero entonces una vez que Uribe llega al poder, comienza también a generar una doctrina que hoy día todos y todas conocemos como el uribismo. Esa doctrina además penetra en la fuerza pública, a tal punto que Uribe es el que está detrás de todas las órdenes de masacrar al pueblo que se han venido ejecutando en estos últimos días. Es más, cuando el gobierno de Duque en algún momento ha manifestado cierta voluntad de diálogo, ha salido Uribe inmediatamente a decir que no tiene que haber diálogo, que lo que tiene que haber es más acción de la fuerza pública e incluso incitando por las redes sociales a la acción paramilitar. Entonces, ese uribismo, esa doctrina uribista está hoy en crisis y eso también ha sido parte de lo que ha detonado. Reaccionó el pueblo, se indignó, se cansó, se da cuenta que Venezuela es un referente y otros países que estamos despiertos en la calle, movilizados y no nos dejamos someter y ellos creen que pueden también. ¿Qué hay detrás de todo esto? A ver, el pueblo colombiano es un pueblo que ha permanecido en resistencia, por eso como tú también señalabas al principio del programa, en Colombia hay una guerra que tiene en esta última etapa alrededor de 60 años. Sí, pero la resistencia del 48 con el gaitanazo la sofocaron y quedó reducida a movimientos guerrilleros por allá en las montañas y ellos controlaron las grandes urbes y las grandes... Sin embargo... Esa misma suerte va a correr este movimiento de liberación nacional que está en las calles. Bueno, sin embargo, persiste todavía el movimiento guerrillero, pero más allá de eso hay mucha organización. Infiltrado por el narcotráfico también. Bueno, de eso podríamos ya también hablar en otro programa porque es un tema largo, ¿no? Pero hay mucha organización territorial, ¿ya? En Colombia, de los indígenas, de las negritudes, de los estudiantes, de las mujeres, y esa organización popular tan boyante es justamente la que se ha echado sobre sus hombros este gran paro nacional. En torno al tema de Venezuela, pues fíjate que hay una maquinaria, una mafia de las corporaciones mediáticas colombianas, como tú señalabas, Semana, El Tiempo, todo, pertenecen básicamente a tres grupos, tres grandes familias poseedoras de los medios de comunicación en Colombia, que ha satanizado constantemente a la revolución bolivariana a los ojos del pueblo colombiano. Pero hoy día ese discurso se ha caído por sí solo, porque incluso es común ver cómo contrastan en las redes sociales los discursos de Duque o de su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez contra Venezuela con los discursos que dan sobre Colombia. Es más, el estar constantemente llamando, por ejemplo, a que la CIDH intervenga en Venezuela, pero negarle la entrada a la CIDH en Colombia cuando... Yo creo que eso fue
una decisión unipersonal de Duque o fue conectado con el imperio y con la misma CIDH para decir no podemos entrar, no vamos a investigar nada, no se va a saber la verdad? Mira, nada que pasa en Colombia pasa sin la disposición de los Estados Unidos, eso en primer lugar. Y ya en el territorio, quien da las instrucciones, quien instrumentaliza esas órdenes es Álvaro Uribe. Entonces, nada pasa en Colombia sin que los Estados Unidos esté detrás de eso, y eso incluye las masacres y el genocidio. ¿Qué pasa si Álvaro Uribe se le sale del redil al imperio norteamericano? Allí de hecho hay una crisis en este momento. Porque no, pero se le sale, lo meten preso por narcotraficante, el número 83. Es que yo creo que hace bastante rato ya que Uribe se está convirtiendo en un estorbo para los planes del imperialismo, sobre todo ahora con la llegada de Biden al poder, porque además Uribe cerró filas francamente con Trump y además esta pérdida de popularidad de Uribe, que es tan evidente en la juventud colombiana, está deslegitimando a toda la derecha colombiana. Entonces, o sea que en cualquier momento los Estados Unidos le van a abrir un juicio a Uribe y lo van a meter preso por narcotraficante y por violador de derechos humanos. Yo creo que eso puede pasar en cualquier momento. ¿Y su séquito? Bueno, parte de ese séquito está justamente tratando de salvarse. La derecha colombiana está tratando de no hundirse con el uribismo, pero el uribismo también desde hace rato que está tratando de deslindarse más allá de del Uribe. uribismo, Uribe se hunde sus delfines, Santos, Duque y todos sus acólitos, pero la oligarquía colombiana seguirá intacta e intocable. Bueno, lo que está pasando ahora en Colombia es una crisis realmente orgánica. ¿Okay? Yo creo que ciertamente esto cambia las correlaciones de fuerza o impacta en ellas. ¿Cuál es la diferencia de este momento con el 48, con el gaitanazo? Bueno, la diferencia del contexto histórico es bastante, pero digamos que... La indignación del pueblo era la misma. Sí, pero había menos acumulado de organización territorial expresándose allí, en ese momento. Ahora, también estaba la dimensión de lo que significa, que en Venezuela lo sabemos muy bien, perder a un líder fundamental como Gaitán, ¿no? Es otro tipo de momento histórico, pero que sin duda marcó una crisis orgánica. Lograron controlar ese disenso y reducirlo a meras expresiones. Claro, ese es el reto ahora. Hubo una ruptura que tú bien señalas en el 48 y muy probablemente esta sea la primera ruptura real desde el 48 hasta el momento, y el reto ahora es ver qué emerge de esta crisis orgánica donde hay un uribismo y una derecha, una oligarquía realmente con un poder en crisis y un pueblo que emerge, que está en franca rebeldía, pero que aún tiene que darle más cuerpo político a cuáles son las propuestas para enfrentar una nueva situación. ¿Cuál es tu análisis al respecto, conocedora y especialista en el tema Colombia? ¿Cuál será la suerte de estas protestas? Yo creo que hay una disputa franca entre dos visiones diferentes del futuro del país. Uno, que es el guerrerista que impone la oligarquía colombiana, esa que, como tú señalaste, es la más excluyente del continente y la más violenta, que apuesta a la pacificación del pueblo. A través de la represión, del miedo, de la coacción, del asesinato, de la desaparición. Que ha hecho del genocidio una política de Estado. Y, por el otro lado, la lucha por la paz, que es la que encarna el pueblo colombiano, las organizaciones de base y esa juventud colombiana que creció con el uribismo, que está harta del uribismo y que es la que está hoy en las calles protestando. Entonces, ¿no volverá a sus casas esa juventud? Mira, incluso el Comité Nacional de Paro ha sido trascendido ya por esa juventud, y la indignación es tanta que, a pesar de la violencia, a pesar de las cifras tan terribles que tú dabas, la gente sigue en las calles, y particularmente los jóvenes y las jóvenes siguen en las calles. Incluso se ha planteado un tiempo de repliegue táctico, pero yo creo que honestamente en este momento el pueblo colombiano está por fin abriendo caminos verdaderos a la paz, porque ya logró muchas cosas, ya logró revertir la reforma tributaria, revertir la reforma de salud, logró incluso, por cierto, detener la compra de 40 aviones de guerra, que era una de las razones para la reforma tributaria, porque ahí está también de fondo el planteamiento de una guerra con Venezuela.
logró impedir que se cubriera todo esto con una cortina de humo, que era la Copa América, y también ahora, por ejemplo, las navieras asiáticas ya dijeron que no van a despachar más hacia el puerto de Buenaventura, y eso es un impacto muy fuerte en la economía colombiana. Ya se han logrado algunas cosas, pero se está buscando que haya un cambio realmente hay estructural. voluntad política de la oligarquía, del imperialismo y del uribismo de ceder ante la presión popular? Ninguna. ¿O ellos seguirán con la represión para llegar a lo que fue mi análisis de coyuntura? Colombia va a una guerra civil, indubitablemente. Colombia está en una guerra. Yo suscribo lo que tú dijiste, que había varias personas que más bien... Colombia es un país en guerra. Lo que está pasando ahora es que se está llegando a unos niveles de confrontación que ya nos hablan de una insurrección popular, y es la que ojalá por lo menos lograra un adelanto de las elecciones en Colombia para terminar con estos 20 años. ¿Y tú crees que por lo electoral, por la vía uribismo electoral, como están las instituciones carcomidas, se resolvería? No, no tengo mucha fe en eso, pero sí creo que en este momento es tan grave la situación de Colombia. El espíritu libertario de la protesta con una propuesta como esa? No han podido, ya han lanzado algunas cosas para medir, y de hecho lo que está sucediendo ahora en Colombia es que Duque elaboró un decreto el viernes, que lo dictó justamente desde Cali, donde se comienza a generar un golpe de Estado. Ya en Colombia en este momento está en marcha un golpe de Estado, y ese golpe de Estado es justamente producto de que no han logrado pacificar al pueblo y de que el pueblo... Entronizarse como un jefe político militar a través de una dictadura. Claro, porque Uribe está ahorita montado en una idea de un golpe de Estado molecular, como le encanta a la oligarquía colombiana, lleno de eufemismos y legullería, si cabe la palabra. El eufemismo es edulcorar la acción que en efecto es la misma. Como, bueno, ejemplo, a Duque no le gusta hablar de masacres, sino de asesinatos colectivos. ¿Qué eufemismo más ridículo que ese, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora dictaron un decreto en el cual se sustituyen autoridades ejecutivas locales, territoriales, por la fuerza pública. Se nombran autoridades militares. Entonces se está ejecutando en Colombia un golpe de Estado justamente porque sigue en marcha esa disputa entre el intento de la oligarquía de pacificar al pueblo y la búsqueda de la paz por parte del pueblo colombiano, que es una construcción histórica que requiere justicia social. Y lo que está pidiendo el pueblo colombiano, tal como tú lo señalaste al principio, es un cambio estructural del modelo en Colombia. No es solamente el retiro de una reforma, una matrícula cero, una restitución de tierras, es terminar con este modelo que está muy vinculado al narcotráfico, que está supeditando todos los intereses de Colombia a los intereses de los Estados Unidos, que ha constituido a Colombia en el principal enclave militar de los Estados Unidos en el territorio, en cabeza de playa para agredir a Venezuela. Cabeza de playa no, yo creo que toda Colombia es una base militar norteamericana, toda Colombia es un portaavión gringo en el continente, claro, para urdir acciones no solo contra Venezuela, contra todos los países del hemisferio. Correcto, cabeza de playa por decir que desde ahí se ingrese al territorio, pero ciertamente, como tú señalabas y lo hablábamos fuera del aire, hay gente que dice que en Colombia hay 7 bases militares estadounidenses, 3, 9, pero la realidad es que en Colombia hay alrededor de 60 instalaciones estadounidenses, pero además Colombia es el principal enclave militar y es toda un enclave militar. Es que en Colombia está militarmente ocupada por los Estados Unidos, por sus fuerzas militares y también por las contratistas militares privadas, que son un actor al que pocas veces se le pone cuidado, pero que está muy presente en la realidad de Colombia y que ya vimos cómo también participa de las acciones contra Venezuela y nos quedó muy claro en la operación Gedeón. Entonces, Colombia todo es un enclave militar de los Estados Unidos, es uno de los 2 principales enclaves del narcotráfico en la región, que como tú señalabas también es muy importante para entender el tema de Colombia, entender el papel del narcotráfico como lubricante del capitalismo mundial. Y además Colombia es un país sobre el cual se está ejecutando un despojo brutal, porque Colombia es un país muy rico, es la entrada al Amazonas. María Fernanda, dicen que todo desenlace llega a su final, este desenlace continuará, porque este tema no solo es apasionante, interesante, está
con los acontecimientos en pleno desarrollo, pero creo que se hace necesario que nosotros nos mantengamos vigilantes, despiertos con lo que pasa en Colombia. Como hemos llegado al final del programa, yo quiero que tú le des al pueblo venezolano una reflexión final. Bueno, decir que el tema de Colombia es un tema muy complejo y que yo les invito a comprenderlo porque el futuro de Colombia y Venezuela está tan unido como su historia, como su pasado. En este decreto, por ejemplo, que mencionamos ahorita, el 575, se concreta el golpe de Estado en el suroccidente colombiano, pero también se militariza y se incluye en ese decreto al norte de Santander. Y además de querer pacificar al norte de Santander, está ahí en la mente, en la intencionalidad política de ese decreto, abrir de una vez por todas el paso por el Catatumbo hacia Venezuela. Así que a Venezuela le compete absolutamente lo que pasa en Colombia, como a Colombia le compete lo que pasa en Venezuela, porque sus pueblos son pueblos hermanos. Es decir, no es una exageración decir que Colombia y Venezuela somos pueblos hermanos en Bolívar, en Chávez y en el futuro por venir, que sin duda tiene que ser un futuro de paz. La paz de Colombia es la paz de Venezuela y la paz de toda la región. Y como colombo-venezolana decir que tengo pues el corazón partido, como lo tenemos todos, entre el dolor y la rabia por la represión y la violencia que estamos viendo en Colombia, pero también el orgullo por ver la resistencia de ese pueblo colombiano y sobre todo de esa juventud que se mantiene. Hoy que estamos aquí hablando, hay movilizaciones en las calles de Colombia y esperemos que de esta crisis orgánica surja realmente nuevos caminos para la verdadera paz, la paz con justicia social que requiere Colombia, que será también paz para la región. Gracias, María Fernanda. Interesante tu Muchas intervención. gracias, Pedro. Nos lleva a profundas reflexiones, análisis y nos motiva a seguir en la investigación. Siempre serás bienvenida a nuestro programa. Gracias por tu solidaridad y por el espacio. Siempre es muy importante levantar la voz. Es un tema que está en el tapete a pesar de que los grandes medios hegemónicos globalizados traten de silenciarlo. No podrán con las voces alternativas. Y a los televidentes, gracias por la atención prestada y nos vemos el próximo miércoles a las 12 del mediodía en su programa Desenlaces con Pedro Carreño. What?